Saludos, amigos del canal. Mi nombre es Santiago Gutiérrez Villegas y hoy les transmito en vivo y en directo desde mi ciudad de Medellín, Colombia. Se acercan las elecciones en los Estados Unidos y casi siempre que ocurre un fenómeno político como el que se está empezando a ver en el país del norte, inmediatamente tanto republicanos como demócratas empiezan a generar estrategias políticas para generar adeptos. En esta ocasión, amigos del canal, gracias por sus comentarios, están utilizando a la población venezolana en su mayoría y colombiana que está ingresando por la frontera del sur como prácticamente peones políticos, como lo van a ver en los próximos minutos, que les voy a explicar qué es lo que está ocurriendo en este lugar llamado Martha's Vineyard en Massachusetts. Es una isla donde enviaron a más de 50 migrantes de Venezuela y de Colombia por avión y por bus para antagonizar, para crear revuelo, para fastidiar a los habitantes de esta isla donde viven algunos de los hombres y mujeres más adinerados de los Estados Unidos, del cine, de la televisión. Y aquí viene el relato. Un gobernador en la Florida de nombre Ron DeSantis es prácticamente quien ha sido escogido por la plataforma republicana para crear esta propaganda que generó hace unos días para precisamente alentar el tema para favorecer a los candidatos republicanos en estas elecciones legislativas del próximo mes de noviembre. ¿Qué fue lo que hizo este hombre? Este hombre fletó un avión y sus asesores convencieron a más de 50 migrantes venezolanos, les dijeron: nosotros los vamos a llevar a lugares santuario donde son acogidos en los Estados Unidos, les vamos a conseguir vivienda, alimento, casa, beca y empleo. Y estos jóvenes, hombres y mujeres, creyeron en la palabra de los asesores de DeSantis y ingresaron a este avión y fueron llevados a un lugar que se llama Martha's Vineyard. Aquí lo pueden ver en pantalla, que en Massachusetts. Es una isla muy hermosa. Las casas allá son de más de $1 millón. El ambiente, pues, es un ambiente de lujo. Y lo que esperaba DeSantis es que los habitantes de esta isla, a la llegada de estos migrantes, crearan un gran revuelo, se fastidiasen, sacaran a estos migrantes de la isla, pero ocurrió todo lo contrario. Los habitantes de esta isla hicieron colectas, acogieron a los venezolanos, entre ellos algunos colombianos, les ayudaron les dieron celular, les dieron alimento, vestuario, que era exactamente todo lo contrario que esperaba el gobernador de la Florida de apellido DeSantis. Al mismo tiempo, el gobernador de California de nombre Gavin Newsom hizo todo lo contrario. Él hizo un discurso en el que le pedía al Departamento de Justicia de los Estados Unidos que iniciara investigación. Este es el gobernador de California, que iniciara una investigación judicial contra los gobernadores de Texas, Greg Abbott, y contra el gobernador Santis de la Florida. Aquí pueden ver ustedes el documento que envió el gobernador de California al Departamento de Justicia, haciendo solicitud para que se iniciase una investigación por el tema de secuestro, por el tema de haber discriminado exactamente a habitantes de Venezuela y de Colombia en este tema migratorio, cuando fue el gobierno del presidente de los Estados Unidos, Biden, quien a inicios del mes de septiembre había iniciado una extensión
para este tema de la extensión del Estatuto de Protección Temporal a los venezolanos desde el 1 de septiembre. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en Estados Unidos? En Estados Unidos, en el mes de julio, había necesidad de 10,000 empleados, solamente se presentaron 6 millones. En los Estados Unidos ahora, después de la pandemia y por el tema de tantos trabajadores que se jubilaron y tantos que por la extensión de la pandemia pues no pudieron seguir trabajando, existen bastantes vacantes en los Estados Unidos. Los sueldos que ofrecen, por ejemplo, para los carteros, los profesores, los meseros, las personas que lavan platos, las personas que recogen los cultivos en California, en El Paso, los sueldos han aumentado. Eso lo saben tanto los republicanos como los demócratas en los Estados Unidos. Sin embargo, la idea que están vendiendo los republicanos es que el país se está llenando de migrantes no de muy buena procedencia, que esto fue precisamente lo que hizo Trump en su época, cuando hablaba en malos términos de los habitantes que venían del vecino país venezolano. Y miren, este es el río Bravo, y Bravo sí es bastante bravo, como pueden ver ustedes. Es el río que tienen que cruzar estos migrantes venezolanos que atraviesan la selva allá por Panamá, por Centroamérica, que tienen que ir en este tren tan peligroso, el tren de la muerte, para llegar a la ciudad de Juárez, para atravesar el río, para llegar al Paso. Este es un paso bastante peligroso entre Ciudad Juárez y El Paso. Ahí está nada más y nada menos que el río Bravo, donde cada semana hay fallecidos y no han todavía creado medidas para evitar que esto continúe ocurriendo. Esto ha sido presentado por la Casa Blanca como un acto contra los derechos humanos de parte de los republicanos, que están utilizando esta estrategia migratoria para ganar las elecciones de midterm en noviembre. Lo que están diciendo los gobernadores, por ejemplo, de Texas, están diciendo, miren, mientras en Martha's Vineyard apenas nosotros enviamos 50, aquí hay ciudades en nuestro estado por las que diariamente pasan 500, 600, 1,000 migrantes, que una vez que les permite las autoridades aduaneras y fronterizas de los Estados Unidos el ingreso a estas familias de venezolanos, prácticamente quedan a su libre albedrío, durmiendo en las calles, en carpas. No hay un mecanismo en los Estados Unidos para, una vez que se permite ya la estadía de los migrantes en territorio de los Estados Unidos por el sur, que puedan tener unas listas de personas, de familias, de empleadores en otros estados de los Estados Unidos que estén preparados y que necesiten de la ayuda de esta mano de obra de trabajadores que vienen de Centroamérica, de Venezuela, desde Colombia, porque una vez que ingresan a territorio de los Estados Unidos, y muchos de ellos ingresan sin papeles, para las autoridades es muy difícil decir quiénes son los colombianos, quiénes son los venezolanos, pero lo que es más triste es que los Estados Unidos, a estados como el de la Florida y de Texas, les han adjudicado unos presupuestos bastante altos, abundantes, para suplir esta situación, pero no están haciendo buen uso de estos recursos. Por eso, desde Nueva York, el alcalde de Nueva York ha dicho en los últimos discursos que sería buena idea que estos recursos fuesen desviados hacia estos lugares como Nueva York, como Washington, donde están siendo enviados diariamente cientos y miles de migrantes que son enviados desde Texas por bus, por ferrocarril, por avión, para quitarse este problema. Y estos migrantes llegan a estos santuarios, a estos lugares, encontrando el problema de que los recursos
que estaban disponibles para ellos no han sido desembolsados, y con un agravante que llegan muchas veces a buscar vivienda, posada, en estos refugios de la ciudad de Nueva York, por ejemplo, y se están quejando habitantes de Nueva York que cuando llegan a buscar vivienda, sus habitaciones o sus camas han sido ocupadas por migrantes. Esto tiene que ser solucionado de raíz. Es el mismo gobierno del presidente Biden el que tiene que crear estas medidas para evitar que este asunto se vuelva político, como lo han tratado de hacer los republicanos en los últimos días. En cada estado de los Estados Unidos hay vacantes, en cada estado hay refugios, hay personas, sobre todo de origen hispano, latinos que viven en los Estados Unidos, que están disponibles para ofrecer vivienda y recursos para todos los migrantes que están llegando en las últimas horas a los Estados Unidos. Pero si el presidente Biden deja esto en manos de los republicanos, con toda seguridad de que se van a aprovechar de esta situación para crear una bola de nieve que ellos se encargarían de robustecer a medida que se acercan las elecciones de midterm. Ahora, este no es un problema de ahora, este es un problema de hace bastante tiempo. Desde el año 2014, todas las sanciones contra Venezuela, todos los bloqueos, los embargos, han afectado a la economía venezolana de una forma tan profunda que esto ha contribuido no solamente a generar un colapso económico, la destrucción de toda la infraestructura de hidrocarburos en Venezuela, que ha obligado a que haya esta cadena de habitantes del vecino país que buscan el sueño americano que es algo que yo les digo, yo viví en Estados Unidos un tiempo, el sueño americano es si usted tiene dónde dormir, si tiene un puesto, si tiene dónde estudiar, pero si usted llega a los Estados Unidos a buscar el sueño americano, a dormir en las calles, sin un empleo, sin una mano amiga, en realidad el gobierno del presidente de los Estados Unidos debe hablarle muy claro al país sobre esta extensión del TPS, este Tratado de Protección a los venezolanos, definiendo no solamente la posibilidad de que ingresen al país, sino también ofreciéndoles puestos de trabajo, ofreciéndoles la posibilidad de lugares donde puedan vivir, que lo puedan pagar con su propio trabajo, que tengan un lugar donde asearse, donde alimentarse. Esto fue un ridículo a nivel internacional, lo que hizo el gobernador de la Florida en Martha's Vineyard. Esto va a quedar en la historia como un asunto burlesco, que yo considero que en su hoja de vida va a quedar este asunto como una nota en rojo contra este hombre que pretende utilizar a los migrantes como arma de campaña, como arma política, algo que se sale de la ética, y como él esperaba que estos ricos allá en Martha's Vineyard sacaran a patadas a estos migrantes, algo que no ocurrió, algo que ocurrió exactamente todo lo contrario. Amigos del canal, estoy muy agradecido por su participación, esperando que algún día este asunto de tanta discriminación en los Estados Unidos sea resuelto no de una forma política, sino de una manera humanitaria. Y los espero en el próximo video de hoy a las 7:20 p.m.